Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos a QU con nosotros. Hoy tenemos un tema que sabemos que a muchísimos de ustedes les va a encantar, un tema que ha estado rondando por internet, llenando las redes sociales de especulaciones y sobre todo, muchísima ilusión superíndice 3N. Como ya abro en el eudo en el título, hoy vamos a hablar del reencuentro, ese reencuentro tan esperado por muchos entre Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos han provocado olas de pasión superíndice 3N, que han conquistado corazones en todo el mundo y que han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Su química en pantalla, la magia que emanaba cada escena, esa conexión superíndice 3N palpable que sentuamos al verlos interactuar, todo eso, y mucho más, es lo que ha hecho que su pareja, aunque ficticia, se haya convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3-. Pero como suele suceder, la vida real a veces toma caminos diferentes. Can y Demet siguieron sus propios rumbos, exploraron nuevos proyectos, y aunque siempre hubo un respeto mutuo, la distancia se hizo evidente. Y ahora, después copyright ese de un tiempo considerable, los rumores de un posible reencuentro han comenzado a circular con fuerza. ¿Será cierto? ¿Tendremos la oportunidad de volver a verlos juntos en la pantalla? Pues eso es precisamente lo que vamos a desentrar más menos en este vídeo. Vamos a analizar toda la información superíndice 3N que ha salido a la luz, a escuchar las voces de sus escompau más menoseros, a explorar las pistas que han dejado en redes sociales, y a intentar descifrar qué copyright hay de verdad en todo este revuelo mediático. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque este viaje va a estar lleno de emociones, de sorpresas y por supuesto, de mucha ilusión superíndice 3N. Y antes de que empecemos queremos recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las series turcas, las noticias del mundo del espectáculo, y todo lo relacionado con sus actores favoritos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. De esta forma, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al día de las últimas novedades. Ahora vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante tema. La verdad es que la noticia de un posible reencuentro entre Can y Demet ha sido como un soplo de aire fresco para muchos fans. Después copyright ese de todo, su trabajo juntos en *erkenci y *pu jaro madrugador, fue algo mágico. Lograron conectar con el público de una manera muy especial, creando una pareja entrao más menosable que nos hizo reír, llorar y sobre todo, más menosar con el amor verdadero. Sanem y Can se convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos, y la química entre Demet y Can era innegable. Pero como decíamos, la vida sigue su curso, y ambos actores decidieron tomar caminos separados. Can se embarcó superíndice 3 en proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes y conquistando otros mercados. Demet por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, demostrando su talento y versatilidad en diferentes roles. Y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación superíndice 3N personal, siempre ha existido ese halo de misterio, esa pregunta latente sobre si algún dúo volverán a trabajar juntos. Y ahora, de repente, los rumores resurgen con esa fuerza que nunca. ¿Qué copyright ha provocado este nuevo auge de especulaciones? Pues varias cosas. Primero, algunas fuentes cercanas a la industria han filtrado información superíndice 3N sobre un posible proyecto en común que estará en desarrollo. No se sabe mucho al respecto, solo que se tratará de una serie o película de alto presupuesto, con una trama que podrá encajar perfectamente con el estilo y la personalidad de ambos actores. Segundo, las redes sociales han sido un hervidero de comentarios y mensajes de fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Han resurgido vídeos, fotos y entrevistas antiguas, recordando los momentos memorables de *erkenci y alimentando la esperanza de que esa magia pueda repetirse. Incluso algunos fans han creado pub-gines y grupos dedicados exclusivamente a promover el reencuentro, demostrando el poder de la comunidad online. Y tercero, y quizá lo importante, es que tanto Can como Demet han dejado algunas pistas sutiles en sus perfiles de redes sociales, que han sido interpretadas por muchos como más menosales de que algo podrá estar cocinándose. Me gusta a publicaciones relacionadas con *erkenci y comentarios en fotos antiguas, e incluso algún que otro mensaje enigmático, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza entre sus seguidores.
Pero como siempre es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por la euforia. Los rumores son solo rumores, y hasta que no haya una confirmación superíndice 3n oficial, debemos tomar toda esta información superíndice 3n con pinzas. Sin embargo, no podemos negar que la posibilidad de un reencuentro entre Khan y Demet es algo muy emocionante, y que merece la pena ser analizado. O en detalle. Y a QU es donde entran en juego sus escompau más menos eros. QU Copyright dicen aquellos que trabajaron con ellos en *Erkenci Quay que compartieron largas jornadas de rodaje, que fueron testigos de primera mano de su química y de su buena relación superíndice 3n. Pues hemos estado investigando, y hemos encontrado algunas declaraciones muy interesantes que nos pueden dar una idea de lo que podría estar pasando. Por ejemplo, algunos actores han comentado en entrevistas que tanto Khan como Demet siempre han hablado con mucho cariño más menos o de su experiencia en *Erkenci Quay y que guardan muy buenos recuerdos de ese proyecto. Han destacado su profesionalidad, su talento y su buena disposición superíndice 3n para trabajar en equipo. Incluso algunos han insinuado que estarían encantados de volver a trabajar con ellos en el futuro. Otros, en cambio, han sido muy cautelosos, y han preferido no dar detalles sobre el posible reencuentro. Han argumentado que son temas personales que solo conciernen a Khan y a Demet, y que prefieren respetar su privacidad. Sin embargo, han coincidido en que ambos son grandes profesionales, y que tienen un enorme potencial para seguir cosechando con diéresis copyrightsitos en sus carreras. Pero sin duda una de las declaraciones muy reveladoras que hemos encontrado es la de uno de los directores de *Erkenci Quay*. En una entrevista reciente, este director afirmó superíndice 3 que siempre ha creído en la magia que existó entre Khan y Demet, y que le encantará volver a trabajar con ellos en un proyecto que les permitirá explotar al máximo su talento. Incluso sugirió superíndice 3 que ya ha tenido algunas conversaciones informales con ambos actores, y que estuvo explorando diferentes ideas para una posible colaboración superíndice 3n. Esta declaración superíndice 3n, aunque no es una confirmación superíndice 3n oficial, nos da una pista muy importante sobre la posibilidad de un reencuentro. Si un director que trabaja superíndice 3 tan de cerca con Khan y Demet estuvo pensando en volver a unirlos en un proyecto, es porque algo podrá estar gestándose entre bastidores. Además de ese hay otro factor que debemos tener en cuenta, el momento actual de las carreras de Khan y Demet. Ambos se encuentran en un punto con diéresis superíndice 3 óptimo, con una gran proyección superíndice 3n internacional, y con la posibilidad de elegir los proyectos que se les interesen. En este sentido, un reencuentro podrá ser una jugada muy inteligente desde el punto de vista profesional. Para Khan podrá ser una oportunidad de volver a conectar con el público que lo catapultó superíndice 3 a la fama, y de demostrar su talento en un proyecto que le permita lucirse al máximo. Para Demet podrá ser una forma de consolidar su posición superíndice 3n como una de las actrices muy importantes de Turquía, y de abrirse camino en el mercado internacional. En definitiva, un reencuentro entre Khan y Demet podrá ser beneficioso para ambos, tanto a nivel profesional como personal. Podrá ser la oportunidad de revivir la magia de *Erkenci Quay*, de crear un nuevo proyecto que conquiste corazones en todo el mundo, y de demostrar que su química sigue intacta a pesar del paso del tiempo. Pero como decíamos, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3n. Todavía no hay nada confirmado, y podrá ser que todos estos rumores no sean rumores. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos, seguiremos más menos ando con ese reencuentro. ¿Y ustedes, QU Copyright, opinan? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que su química sigue intacta? ¿QU Copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Ahora bien, profundicemos un poco en lo que han estado diciendo algunos de sus escompau más menos eros de reparto cercanos. Hemos encontrado algunas declaraciones bastante reveladoras, aunque, como es natural, nadie quiere meter la pata y soltar información superíndice 3n confidencial. Por ejemplo, uno de los actores que interpretó superíndice 3 a un amigo muy cercano del personaje de Khan en *Erkenci Quay* comentó superíndice 3 en una entrevista para una revista de televisión superíndice 3n, que recuerda con mucho cariño más menos o el ambiente que se vivía en el set de rodaje.
Dijo que Khan y Demet eran muy profesionales, pero también copyright N muy divertidos y que siempre estaban dispuestos a echar una mano a sus compau más menos eros. Aún más menos adiu superíndice 3 que notaba que había una conexión superíndice 3 en especial entre ellos, algo que iba muy de ese ayu de la simple amistad. Cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de un reencuentro, se limitó superíndice 3 a sonreír y a decir que nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Esa sonrisa lo dijo todo. Otro actor que interpretaba a un personaje muy ese secundario, pero que también copyright N compartió superíndice 3 muchas escenas con Khan y Demet, fue un poco muy de ese directo. En una conversación superíndice 3 N informal con un periodista, comentó superíndice 3 que había escuchado rumores sobre un posible proyecto en común, pero que no tenía confirmación superíndice 3 N oficia. L, aún más menos adiu superíndice 3 que si fuera cierto, sería una excelente noticia, ya que Khan y Demet son dos de los actores ese talentosos y populares de Turquía, y que su reunión superíndice 3N seguramente generará mucha expectación superíndice 3N. Pero quizú la declaración superíndice 3N muy ese interesante es la de una actriz que interpretó superíndice 3 a una amiga muy cercana del personaje de Demet en la serie. Esta actriz, que ha mantenido una buena relación superíndice 3N con Demet después copyright, ese de que terminara el rodaje de asterisco Erkenci Quay asterisco. Publicó superíndice 3 recientemente una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecua junto a Demet, con el mensaje, grandes sorpresas es tú, N por venir. Muchos fans interpretaron este mensaje como una indirecta sobre el posible reencuentro con Khan, y llenaron la publicación superíndice 3N de comentarios preguntando si era cierto. La actriz, sin embargo, no respondió superíndice 3 a ninguno de los comentarios, lo que solo alimentó superíndice 3 a UNMUD es las especulaciones. Por supuesto, es importante recordar que todas estas declaraciones son solo rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado oficialmente. Pero como decíamos antes, la esperanza es lo último que se pierde, y mientras haya indicios de que un reencuentro es posible, seguiremos o más menos ando con diéresis copyright L. Además hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy cambiante, y que las cosas pueden suceder de forma inesperada. A veces los proyectos se caen a última hora, y otras veces surgen oportunidades que nadie había previsto. Así que aunque ahora mismo no haya nada concreto, no podemos descartar la posibilidad de que Khan y Demet nos sorprendan en el futuro con un nuevo proyecto juntos. Y hablando de proyectos, copyright tipo de serie o película les gustaría que hicieran juntos? ¿Les gustaría verlos en una comedia romántica, en un drama, en una serie de acción superíndice 3N, o en algo completamente diferente? Dejen sus ideas en los comentarios. Nos encantaría saber qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Khan y Demet. Personalmente creo que sería muy interesante verlos en un drama, interpretando a personajes muy complejos y profundos. Aunque su química en asterisco Erkenci Quay asterisco era innegable, y nos encantaba verlos reír y enamorarse, creo que ambos tienen el talento suficiente para abordar roles muy desafiantes y explorar emociones muy intensas. Por ejemplo, podrían interpretar a una pareja que se enfrenta a una crisis matrimonial, o a dos personas que se reencuentran después copyright de muchos aún más menos y que tienen que lidiar con secretos del pasado. O también copyright N podrían interpretar a dos rivales que se ven obligados a trabajar juntos, y que terminan descubriendo que tienen en común de lo que pensaban. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto sea de calidad, que tenga una buena historia, y que les permita a Khan y a Demet demostrar todo su talento. Y por supuesto que tenga esa chispa especial que los caracteriza, esa química que nos hace suspirar y creer en el amor verdadero. Así que mientras esperamos a que se confirme o se desmienta el rumor del reencuentro, sigamos o más menos ando y fantaseando con las posibilidades. Y no olvidemos compartir nuestras opiniones y comentarios en las redes sociales, para que Khan y Demet sepan do nos gustaría verlos juntos de nuevo. Y hablando de redes sociales, es importante estar atentos a las cuentas oficiales de Khan y Demet, ya que podrían ser las primeras en dar alguna pista sobre el posible reencuentro. Súganlos en Instagram, en Twitter y en todas las plataformas en las que tengan presencia, y es tu copyright N preparados para descifrar cualquier mensaje enigmático que puedan publicar. También copyright N, les recomendamos seguir las cuentas de los fans de Khan y Demet, ya que suelen ser muy activas y estar al tanto de todas las novedades relacionadas con los actores.
En estas cuentas podrán encontrar fotos, vídeos, entrevistas y todo tipo de información superíndice 3N interesante sobre Kanye West. En definitiva, mantu copyright nanse conectados y atentos, porque cualquier día podremos recibir la noticia que tanto estamos esperando, el reencuentro de Kanye West. Y mientras tanto, no dejemos de disfrutar de sus trabajos anteriores. Volvamos a ver asterisco Erkenci Quay asterisco, revivamos los momentos emocionantes, y recordemos por Q copyright nos enamoramos de Sanem y de Khan. También copyright N podemos explorar otros proyectos en los que hayan participado Khan y Demet, para descubrir nuevas facetas de su talento. Por ejemplo, Khan ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en Italia, donde ha demostrado su versatilidad como actor. Demet, por su parte, ha protagonizado varias comedias románticas y dramas, en los que ha conquistado al público con su belleza y su carisma. Así que aprovechemos este tiempo de espera para disfrutar de sus trabajos anteriores, y para prepararnos para lo que pueda venir en el futuro. Y recordemos que aunque el reencuentro de Khan y Demet aún no estuvo confirmado, la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo los rumores sobre el posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las pistas que han dejado en redes sociales, hemos escuchado las voces de sus escompau más menoseros, y hemos intentado descifrar qué copyright hay de verdad en todo este revuelo mediático. Hemos visto que la posibilidad de un reencuentro es algo muy emocionante para muchos fans, que sueu más menos han con volver a verlos juntos en la pantalla. Hemos analizado los beneficios que podrá tener un reencuentro para ambos actores, tanto a nivel profesional como personal. Y hemos compartido nuestras ideas sobre el tipo de proyecto que nos gustaría que hicieran juntos. Pero también copyright hemos sido realistas, y hemos recordado que los rumores son solo rumores, y que hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, debemos tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos, seguiremos más menos ando con ese reencuentro. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Esperamos que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya ayudado a entender mejor la situación superíndice 3N actual. Queremos agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos gustaría saber qué copyright piensan sobre todo esto. ¿Creen que Khan y Demet se reencontraron? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. De esta forma, nos ayudarán a crecer y a llegar a muchas personas. También Copyright N les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo, noticias, fotos, vídeos, y mucho más. Es tu Copyright N. Atentos a nuestras superíndice 3 y más publicaciones, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño más menos y por su fidelidad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, nunca dejen de más menos con el reencuentro de Khan y Demet. Adiós superíndice 3S.